Bueno, gracias, bienvenidos, buenas noches. El tema de hoy es la adoración es importante para nuestra comunión con Dios. Nosotros siempre vamos a las iglesias, esta es una casa de oración que apoya a la iglesia local y siempre cuando uno va a la iglesia hay una alabanza y hay una adoración, ¿no? Esa alabanza es el primer momento en el que normalmente la persona está buscando manifestar las obras de Dios, ¿no? De todo lo que Dios dice, todo lo que Dios es, y luego viene la adoración, que ya es un estilo de vivir, una forma de postrarse ante el Padre. También puede ser musical, también puede ser de otras formas, pero la adoración ya incluye una comunión con el Padre, un conocerlo mejor, un estar al lado de Él. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de la adoración, ¿ok? Entonces, esta primera parte que voy a hablar yo tiene que ver con algunas definiciones de lo que dice la Biblia sobre la adoración. Y luego vamos a ver lo que sigue diciendo la Biblia de cómo era en la parte práctica, la parte, podemos ahondar un poquito más y esa parte la va a hacer Sandra, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte hablamos del significado y la importancia de la adoración en nuestra comunión con Dios. Hoy vamos a explorar cómo la adoración es un medio esencial para fortalecer nuestra comunión con Dios. O sea, no solamente entabla esa comunión con Dios, sino la fortalece de manera constante. A veces pensamos que la adoración es solo cantar, expresar palabras de alabanza, pero en realidad es mucho más profundo que eso. La adoración es una actitud de corazón que nos acerca a Dios y nos permite experimentar su presencia. Quiere decir que nosotros nos postramos ante el Padre y experimentamos su presencia. Siempre hablamos de la humildad, de agachar la cabeza ante Él, de arrodillarnos ante Dios y decirle, Señor, estoy aquí ante ti, háblame, dime. Ese es un acto de adoración. Puede ser durante una oración, puede ser durante una canción en la que estamos expresando que nos estamos postrando ante Dios. Vamos a comenzar con Juan 4, 23, 24, donde Jesús nos enseña, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No dice que es una opción, dice que es necesario que le adoren, pero dice los que le adoran en espíritu y en verdad, porque quienes tienen esa opción de poder adorar al Padre y llegar hasta el Padre, los que viven en comunión con Él, los que buscan ser santos, los cristianos que buscamos ser santos, que buscamos esa ser como Cristo, buscar ser hombres justos para llegar a Él. Y llega un punto en el que le podemos adorar. Le podemos decir, Señor, te reconozco aquí, delante de mí, me postro ante ti, Señor, para que tú obres en mi vida. Es el primer acto para hacer cualquier petición, ¿correcto? Por eso es tan importante cuando se inician los servicios en la iglesia, que la gente viene de hacer 100 cosas y de pronto llegas a la iglesia y estás en un estado distinto, ¿no? Y necesitas postrarte ante el Señor. Y ese es el acto de adoración, ¿correcto? Entonces, Dios reconoce una verdadera adoración y nos dice que tenemos el corazón para adorar y que es necesario tener el corazón para adorarlo. Este versículo también nos revela que Dios está buscando adoradores que le adoren sinceramente. Debe haber un acto de sinceridad en nosotros. La adoración verdadera viene del corazón y se manifiesta en una vida que reconoce la grandeza y santidad de Dios. Sea que estemos orando o haciendo una actitud en la que estamos adorando al Padre. Hablábamos en capítulos anteriores aquí en la casa de oración de que se puede adorar al Padre mientras uno está en el trabajo atendiendo a un cliente. Tú estás sintiendo que estás atendiendo a alguien, que estás atendiendo a Dios, estás haciendo un acto de adoración y de sacrificio, porque claro, la persona es imperfecta, no es Dios, pero tú estás entregando al Padre ese momento. Es también un acto de adoración. Lo va a profundizar Sandra en algún momento con las lecturas que vamos a tocar, ¿correcto? Y se manifiesta en una vida que reconoce la grandeza y santidad de Dios. O sea que es un caminar, un paso a paso en el que nosotros siempre estamos reconociendo la grandeza de Dios. En cada paso de nuestra propia vida estamos reconociendo esa grandeza de Dios. La primera parte que vamos a tocar aquí es el reconocimiento de quién es Dios.
Tenemos que entender quién es Dios para ver cómo nosotros nos postramos ante Él. Es un repaso, pero la adoración es una respuesta a la grandeza de Dios. En Salmos 95, 6, 7, sabemos que los salmos son cánticos de adoración al Padre. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Este versículo nos invita a reconocer a Dios como nuestro Creador, pero además como nuestro pastor, y nosotros como sus ovejas. La adoración es la manera en que le reconocemos como Rey, como nuestro guía y como nuestro sustento. O sea que le damos todos los atributos del Padre que nosotros podemos entender o conocer terrenal, completos, un Padre perfecto, a Dios, y nos postramos ante Él. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro educador, Él es el que tenemos que postrarnos, Él es el que tenemos que buscar primero, a Él es el que tenemos que poner primero antes de hacer cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, antes de hablar con una persona, antes de ir al trabajo, antes de hablar con nuestros hijos, ¿no? A veces tus hijos pueden venir con una pregunta muy complicada, muy difícil. Y si no sabes qué responder, una respuesta acertada de un padre es: bueno, veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Sacamos una Biblia, buscamos el índice, la palabra que estamos consultando y empezamos a buscar versículos. Por eso es bueno siempre tener una Biblia de estudio en casa que vaya concatenando temas para que podamos ir de un tema a otro e ir ampliando información, ¿correcto? Y ese es un acto de adoración también, porque nos estamos postrando ante el Padre para que Él nos hable lo que nos quiere decir exactamente para este problema o esta situación específica. Entonces, en este versículo además nos invita a reconocer a Dios como nuestro creador y pastor. La adoración es la manera en que le reconocemos como Rey, lo habíamos dicho, como nuestro guía y como nuestro sustento. Cuando adoramos nos ponemos en una posición de humildad y reverencia ante el Padre, reconociendo que dependemos totalmente de su gracia y amor. Nosotros dependemos del amor del Padre, de la gracia del Padre. Por gracia, y nosotros tenemos que tener fe. Nosotros le damos a nuestro Padre fe y Él nos bendice con su gracia. Y con su gracia vienen todos los milagros sobre nosotros. Y por eso le damos la gloria, ¿correcto? La adoración nos lleva a la presencia de Dios. La adoración es el medio que nos permite entrar en la presencia de Dios de una manera especial. En Salmos otra vez, 104 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, que era el espacio abierto que había en las iglesias antes de entrar, donde se reunían todos los adoradores, donde se hacían los sacrificios, ¿no? Por sus atrios, dice, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, cuando adoramos, nuestro corazón se prepara para estar en comunión con Dios. La adoración es como una puerta que nos lleva directamente a su presencia. Simbólicamente, el atrio es la puerta, porque se va a abrir una puerta hacia la iglesia, pero antiguamente en las iglesias toda esa adoración se hacía antes de entrar a la iglesia, antes del sermón. Entonces tú lo hacías antes porque te preparabas luego para entrar en la presencia de Dios. Ahora, de la manera moderna, si por ejemplo vienes a una casa, adoras primero y luego escuchas palabra, es igual también en las iglesias. Pero ese acto de postrar depende de nosotros, porque la canción de adoración puede estar sonando, pero si no, nuestro corazón no está preparado para postrarse, entonces nosotros no estamos haciendo nuestra parte, porque ese es un acto de fe para que la gracia del Señor caiga sobre nosotros, ¿correcto? Entonces, la adoración es como una puerta que nos lleva directamente a su presencia. A través de ella nos acercamos a Dios, no solo para pedirle cosas, sino para expresarle nuestro amor. También le decimos: Padre Santo, te amamos, te adoramos. Ya tenemos una relación con Él, ya le podemos decir abiertamente que le amamos, que estamos agradecidos por lo que está haciendo en nuestra vida y que lo admiramos. Entonces, con esa actitud, la palabra que llegue a nosotros va a ser mucho mayor todavía. Esto crea un vínculo profundo con Él, fortaleciendo nuestra relación y nuestro entendimiento de su carácter, su naturaleza divina, como un Dios santo, justo, amoroso y misericordioso. Antes de concluir, que me falta una pequeña parte, vamos a tocar el tema de que la adoración transforma nuestro corazón. Nosotros, como seres humanos, somos imperfectos.
buscamos ser como el Padre. Entonces necesitamos que nuestro corazón se transforme constantemente, porque no hay hombre bueno, dice la Biblia. La adoración también tiene un efecto transformador en nosotros. Al adorar, nuestra mente y nuestro espíritu se enfocan en Dios y en su santidad, lo cual nos ayuda a alejarnos del pecado y a buscar una vida más pura. Nadie puede decir que no es pecador y que su vida es perfectamente pura porque somos humanos y tenemos que admitir nuestra naturaleza pecaminosa, ¿correcto? Entonces, por eso necesitamos alimentarnos constantemente de Dios, adorar al Padre y buscar. Nunca vamos a ser completamente dignos porque es por la gracia de Dios. Entonces, si un día llegaste a la iglesia o llegaste a la casa de oración o viste este video y de pronto te sientes que no eres digno de postrarte ante el Padre, de escuchar su palabra, no pienses así, porque tu trabajo es postrarte ante Él para que Él pueda hablarte, para que Él te pueda decir, hijo mío, estoy aquí y estoy para darte mi gracia y necesitas postrarte ante el Padre. Nunca vamos a ser completamente dignos, pero por eso siempre tenemos que buscar del Padre. Tenemos que admitir que tenemos un hambre de Él con la que nacemos, como cualquier niño llora para su leche, para su comida, y tiene que admitir que tiene hambre y por eso llora, y cuando es mayor dice, mamá, tengo hambre, cuando ya está jovencito, pero cuando es adulto, tiene hambre, pues se cocina o se compra algo que comer, pero tiene que admitir que tienes hambre. Tú tienes que admitir también a nivel espiritual que no eres perfecto, que no somos perfectos, y por eso buscamos de Dios, y por eso le adoramos, no en perfección, sino al contrario, para postrarnos ante el Padre, ¿correcto? Entonces, lo cual nos ayuda a alejarnos del pecado y buscar una vida más pura. En Romanos 12:1, Pablo exhorta, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Dice os ruego, porque no puede obligar Pablo a los creyentes a hacer algo porque todo es personal, siempre es una opción. No manda, sino ruega con un acto de amor y humildad. ¿No? Pablo como apóstol está guiando al pueblo, pero solamente les puede pedir como un acto de rogar, ¿correcto? Porque cada persona tiene que decidir, porque ese es el libre albedrío que nos da Dios. Y esa es nuestra decisión, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, emociones, voluntad. Ese es el sacrificio cuando tú, por ejemplo, quieres ver esta prédica o este mensaje, o vas a la iglesia a ver una prédica, y tú tienes que postrarte, y ese es tu sacrificio. Admitir que eres pecador, pero lo sacrificas tu cuerpo para adorar, para postrarte ante el Padre. Hay que hacerlo, tienes que hacerlo, y para que Dios pueda obrar en ti. Y entonces todo nuestro ser físico y nuestras acciones diarias, a pesar que no tengamos ganas a veces, pero cuando toca, toca, porque el Espíritu te dice, es hora de comer, ¿no? Necesitamos del Padre, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ir a la iglesia, necesitamos escuchar esa prédica. Nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tenemos que hacerlo con un corazón puro para honrarlo, y además tenemos que estar separados del pecado y dedicados a Dios y a su carácter de Dios, al carácter de Dios. Y cuando dice culto racional, se está refiriendo a una respuesta lógica y conscientes al amor de Dios. Porque tenemos que tener claro siempre que Dios nos ama. Dios nos ama siempre. Siempre es un Padre amoroso. Siempre nos ama. Nos puede corregir, nos puede a veces, digamos, decir, bueno, aquí hay algo que hacer, aquí hay algo que cambiar en tu vida, pero lo va a hacer con amor. Nunca va a ser con odio. Pero cuando tiene que aplicar su justicia y cuando el hombre lo ha rechazado porque rechaza su amor, también aplica justicia, pero nunca aplica su justicia sin amor, ¿correcto? Entonces, este llamado a vivir como sacrificios vivos es una invitación a hacer de nuestra vida una adoración continua. Al vivir en adoración, permitimos que Dios transforme nuestro corazón y nuestra mente, moldeándonos para ser más como Él. Ya lo habíamos comentado. Y para concluir esta primera parte, en resumen, la adoración es mucho más que palabras o canciones. Es una actitud del corazón que reconoce a Dios y nos acerca más a su presencia y nos transforma. Que este tiempo juntos sea una oportunidad para que cada uno de nosotros
reflexione, o sea, piense en cómo estamos adorando a Dios y en cómo podemos crecer en esta área. Es necesario, dice Dios, porque adorar es cantarle a la vida, que es Dios. Y este acto nos dignifica, nos lleva a comulgar con Dios y a buscar lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Porque al postrarnos ante el Padre, quizás vamos con una necesidad y Él nos va a decir, sí, pero yo quiero que hagas esto. Y luego que nos toca, obedecer. Queremos parecernos más a Él. Seamos hijos obedientes para lograr la paz con Dios. Y ahora los voy a dejar con Sandra para que nos ayude a entender cómo podemos aplicar esta parte. Buenas noches. Un poco más de la adoración para poder animarnos y comprender nosotros lo importante que es esto, porque cotidianamente lo vemos como no le tomamos importancia. Pero acá con varias cosas que encontré en la Biblia vamos a saber qué tan importante es para nosotros, para nuestra vida, la adoración. La adoración en el reino se hace en espíritu y en verdad. El reino es espiritual. La iglesia es una casa espiritual compuesta por personas espirituales que ofrecen sacrificios espirituales. ¿Sí? El libro de los Salmos, escrito en su mayoría por el rey David, son cantos por los que Dios es exaltado y adorado. David organiza la adoración pública con cantores y personas que tocaban instrumentos. Esto lo vemos en Crónicas, 1 de Crónicas 25:1. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Enam, de Jedetum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Él organizó al pueblo, era la primera vez que se hacía la alabanza y adoración, pero era todo el pueblo saliendo a las calles, adorando. Era algo que antes no se había hecho. También en Crónicas, 1 de Crónicas 25:5 dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar poder, y Dios dio a Hermán 14 hijos e hijas. Entonces, ahí se ve que Emán es vidente del rey en las cosas de Dios. No nos confundamos con ahora lo del mundo, que hablan de videntes y lo llevan para otro lado. Pero no, eso está antiguamente desde la Biblia. Los videntes son las personas que están en el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo le indica qué cosa es lo que Dios va a hacer. También en 1 de Crónicas 25:7-8 dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. No hablamos que eran 10 personas, 15, eran 288 del grupo de los levitas que escogió el rey David para que hagan servicio 24/7. Ellos se turnaban y para que vean qué importante era la adoración, porque se turnaban día tras día para que siempre haya adoración en la casa de Dios. En este tiempo era en el tabernáculo, ¿sí? Luego, ¿por qué es importante la adoración? La adoración es una puerta. ¿Por qué digo que es una puerta? En Isaías 60:18 dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Cuando nosotros alabamos hay una puerta que nos conecta al cielo. Cuando hay alabanza y la alabanza, la adoración está tan fuerte, hay un peso que cae la gloria de Dios, y ahí es donde se ven los milagros, se ven las bendiciones, ahí es donde declaramos lo que nosotros esperamos y se hace realidad del cielo a la tierra. Nosotros debemos de creer en eso, puesto que es una puerta que nos conecta al cielo. Luego, acá también vamos a ver que la adoración nos ayuda en la guerra espiritual. El mismo Jehová va a hacer que la batalla vaya a nuestro favor. Y acá lo vemos.
Dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Mientras que nosotros estemos alzando alabanza y adoración, que dice, Jehová hará ver el descenso de su brazo a favor de nosotros en batalla. Entonces, cuando tengamos una guerra espiritual, nosotros tenemos que estar siempre parados en la adoración. También en Salmo 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. También nos anima el Salmo 30, el 11 y el 12 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Porque dice, has cambiado mi lamento en baile. Estabas en una batalla, pero tú, ¿qué estabas haciendo? Adorando y clamando. Adorabas. Entonces él cambia y dice, por tanto a ti cantaré, porque si tu corazón está agradecido, tú vas a alabar. Si el corazón está agradecido, tu boca va a hablar, tus manos se van a levantar, tu cuerpo se va a postrar. Esa es una forma en que el ser humano agradece a Dios, ¿sí? Y otra cosa que uno a veces se pregunta, ¿en el cielo se adora? En Apocalipsis 19, del 1 al 10, encontré esto. Dice, alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego dice, la cena de las bodas del Cordero, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que cuando nosotros adoramos, estamos en alabanza y adoración, el espíritu de profecía está con nosotros. Por eso muchas veces cuando adoramos y la atmósfera es muy fuerte, comenzamos a ver cosas, gente se sana, pasan milagros en ese momento. ¿Pero es por qué? Porque hay un espíritu de profecía. Dios de pronto te indica, ese problema que tenías,
te muestra de cierta forma, así se va a resolver. O te dice, tú pensabas ir por acá, pero no, hijo, tú tienes que ir por aquí. Te va dando la solución, te va dando una idea creativa y te va dando la salida de algo que en tus fuerzas ni en tu conocimiento lo veías, ¿no? O te alerta en algo. Entonces, todo esto lo vemos en la adoración. Luego, ¿cómo puedo adorar a Dios en la práctica? Como decía Arturo, buscar con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Dirán, algunas personas dicen que es fácil, que encuentran el Espíritu Santo de Dios y otras no, pero ¿qué pasa? Tienes que estar con sinceridad, sin caretas, quitándote la soberbia, la autosuficiencia, de pensar que lo que hacemos y lo que tenemos lo hacemos por nuestras fuerzas. Entonces, inclinarte a Dios y postrarte solo a Él, porque todo lo que Dios nos da, todo nuestro trabajo, todo nuestra fuerza proviene de Él, porque hasta la fuerza que tenemos, Dios es el que nos da. Entonces tenemos que estar agradecidos por eso que nos da Dios. La salud Dios nos la da. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, concentrarnos cuando queremos buscarlo. Si nosotros tenemos una adoración y estamos en la iglesia, olvidarnos del que está a nuestro costado. Tal vez llevamos a nuestro hijo o hija o sobrino o abuelita que no quería ir y estamos a veces pendientes del que está al costado. O a veces estamos en una prédica con el pastor y estamos pendientes en tirarle el codazo, es para ti, pero no estás escuchando lo que es para ti. Entonces, en ese momento que hay la adoración, concentrarte y decir como que si fueran los últimos 10 minutos, que en esos 10 minutos tienes que conectar con Dios y olvidarte de lo que le esté pasando a quien está a tu costado, ¿no? Entonces, tenemos que tener nuestro espíritu dispuesto a conectarse con Dios. Eso es no temerle a Dios, no tenerle miedo a Dios, no tener miedo a que haya un encuentro con Dios. Muchas personas piensan, ¿y qué va a pasar? Que si me voy a caer, que si me van a empujar, que van a decir, que me da vergüenza, que si me va a liberar el Espíritu Santo. Y piensan mil cosas y simplemente tenemos que estar dispuestos. O a veces es, uy, pero no tengo tiempo, mejor otro día que me hable el Espíritu Santo porque tengo que ir a trabajar. Entonces, parece ilógico, pero todas esas cosas las pensamos y no estamos pensando que Dios nos quiere liberar, Dios nos quiere calmar muchas veces una angustia que tenemos de tiempo, ¿no? Entonces, también la otra forma de encontrarlo en adoración es a solas o en grupo, pasar un tiempo con Él. Si no puedo hacerlo a solas, en grupo, o si puedo hacerla de ambas formas, mucho mejor, ¿no? Tanto con canciones, himnos de alabanza y adoración. Como les dije, en el libro de Salmos vamos a tener muchas formas de lo que nosotros estamos dispuestos según el tiempo que estamos viviendo, que se acopla perfectamente al día de hoy. Luego es no dejar tiempo, porque muchas veces sentimos nuestro espíritu inquieto, pero no tengo tiempo, se pasó el día, o vinieron otras cosas y no tuvimos tiempo. Entonces cargamos un día, otro día, y pasó la semana y pasó el mes. Entonces ya esa angustia cada día pesa más. Entonces quitarnos esa angustia para tener un encuentro con Dios y estar, que nuestro espíritu esté tranquilo, ¿no? En Salmo 42, 1, 5 indica más o menos eso. Mira, mi alma tiene sed de Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío.
En todo esto indica, ¿no? ¿Cuándo vendré a ti? Mi alma tiene sed de ti, le dice él, ¿no? Entonces dice que se acuerda cómo fue él con la multitud y la condujo con danzas y todo a alabar a Dios, pero a veces tú puedes conducir a la multitud, pero tú necesitas también un tiempo a solas, tú con Dios, que solo tú y Dios saben qué es lo que tienen que encontrarse, qué es lo que tienen que hablar. ¿No? Nosotros tenemos el privilegio de poder disfrutar de la presencia de Dios sin temor, porque Él es un Padre amoroso, como lo vamos a ver a continuación. Con nuestra vida en obediencia también buscamos, es una forma de adorar. Apartando nuestro tiempo lo buscamos, pero una forma de adorar es con nuestra vida en obediencia. Así escudriñamos su palabra, porque así tenemos la revelación para nuestra vida. Entonces, en el Salmo 100 indica que es una exhortación a la gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No olvidemos que Dios es bueno con nosotros. Muchas personas, como no conocen a Dios o han tenido una mala relación con la autoridad, tienen miedo y tienen miedo que Dios los castigue, creen que puede ser malo con ellos. Y Dios es bueno, Dios nos está esperando. Estamos en el tiempo que nosotros podemos postrarnos, alabarle, y si tenemos alguna falta, Dios nos lo va a decir y nos va a decir de qué forma podemos corregirlo. Porque claro, Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo. Y si tenemos algo en lo que estamos cayendo constantemente, Él nos va a decir. Pero si tenemos el corazón rendido a Él para corregir nuestro camino, para eso está nuestro Padre Celestial, que desde el cielo todo lo sabe sobre nosotros. Bendiciones. Si llegas hasta aquí y deseas participar en una adoración, te voy a dejar en la cajita de descripción algunos enlaces de adoraciones para que puedas tener tu momento especial con nuestro Padre Celestial. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que te avise cada vez que colgamos un video, pero si no, recuerda que todos los martes a medianoche estamos colgando el video de la casa de oración. Bendiciones.